Un cordial saludo, estimados docentes. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del sistema digestivo. Fisiológicamente hablando, el sistema digestivo va a tener una serie de fases, la cual va a permitir la digestión de los alimentos. La primera fase es la fase cefálica o una fase anticipatoria, lo cual anticipa para la digestión. Esto se va a se va a activar por el sistema nervioso parasimpático, lo cual va a despertar, por así decirlo, al olfato, la vista y las glándulas salivales. Por ejemplo, nosotros nos estamos antojando un pollo a la brasa y se hace agua a la boca. Estamos haciendo este tipo de fase, la fase cefálica, lo cual también el sistema nervioso parasimpático va a despertar a lo que es el nervio vago, lo cual es el par craneal décimo. Y también se va a ayudar del séptimo par craneal. Siguiendo, la segunda fase es la fase bucal, lo cual es la masticación, lo- el proceso de trituración de la comida. Cuando nosotros ya ingerimos los alimentos, se va a ver un proceso mecánico, la cual es la masticación o la trituración y combinando con lo que es el- la saliva. Va a participar cuatro músculos, lo cual es el temporal, el macetero, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Pero también va a haber un músculo que es el músculo digástrico, lo cual es un complemento que va a ayudar un poco a lo que es la masticación. También va a haber un proceso químico, lo cual va a ser la secreción de enzimas. ¿Qué enzimas va a liberar? La amilasa salival y la lipasa salival. ¿Qué va, qué va a degradar la amilasa? Degrada almidón o carbohidratos y la lipasa salival degrada lípidos. En esta fase no va a haber absorción, pero se va a dar la deglución, que va a durar 10 segundos. ¿Cómo se va a dar la deglución? La deglución va a haber una parte voluntaria y una parte involuntaria. La parte voluntaria se va a dar de la boca hacia lo que es la faringe y una fase involuntaria de lo que es la faringe hasta lo que es el esófago. En el esófago va a existir dos tipos de esfínteres. El esfínter esofático superior, lo cual nos va a proteger de la vía aérea, y el esfínter esofático inferior, lo cual va a evitar el reflujo gástrico o el reflujo gastroesofático, perdón. Ambos van a cumplir la acción de proteger, ¿no? Cuando ya en esta parte ya se va a crear el bolo alimenticio, lo cual es el producto final en esta fase. Cuando ya el bolo alimenticio ya se encuentra en el esófago, el décimo par craneal va a liberar o va a crear una secreción de mocos, de glándulas mucosas, para que éste lubrique y pase el alimento o el bolo alimenticio. También va a hacer que se den los movimientos peristálticos para el paso del bolo alimenticio. Ahora vamos a entrar a lo que es el sistema gástrico. Al nivel del estómago va a participar el nervio vago, ¿no? O el décimo par craneal. En esta parte se va a liberar células y estas células van a liberar enzimas. La célula principal o la célula principal de esta fase es la célula parietales, lo cual va a crear el ácido clorhídrico. Las células parietales, aparte de liberar el ácido clorhídrico, va a liberar el factor intrínseco, lo cual es un enzima o cofactor, que va a permitir la absorción de la vitamina B12 en la parte del ilio. También vamos a tener células principales, lo cual va a producir pepsinógeno. Este pepsinógeno no tiene una función, lo cual
quiere decir que es una proenzima. También vamos a tener las células G, lo cual la cual va a producir gastrina que va a estimular a las células parietales. Esta es una hormona. Dentro de lo que es el estómago, se va a dar una serie de movimientos, lo cual es el movimiento de prepulsión y el movimiento de retropulsión. Prepulsión, propulsión y retropulsión, lo cual va a demorar entre 1 a 3 horas. Esto que permite degradar los alimentos. Y el resultado final de esta fase gástrica va a ser el quimo. En esta parte no va a haber una digestión química, pero sí va a haber alguna absorción. No absorción de, por decirlo, proteínas, carbohidratos o lípidos, sino va a haber una absorción de lípidos simples o también de alcohol o cafeína. También va a haber unas células D que va a producir somatostatina, lo cual regula el ácido clorhídrico en las células parietales. Por cuarta fase vamos a tener a la fase entérica o intestinal, lo cual quiere decir que ya del esófago va a pasar a lo que es el intestino delgado, lo cual se va a dividir el intestino delgado en tres: el duodeno, el yeyuno y el ileo. En esta parte se va a crear algunas células o se va a producir algunas células o va a estar algunas células dentro de este tipo de fase. Principalmente la fase C, o bueno, las células C que van a detectar el ácido de lo que es el quimo. Esto va a crear una hormona que es la secretina, y esta secretina va a ir al páncreas y va a decir que, o le va a pedir que cree el jugo pancreático. ¿Esto para qué? Para neutralizar el pH ácido. Entonces, el jugo pancreático va a estar compuesto de bicarbonato y de H2O, lo cual es agua. También se va a producir enzimas, lo cual es la amilasa, la lipasa y la tripsina. Pero la tripsina no era tripsina, por así decirlo, sino era tripsinógeno. ¿Cómo se dio para que se convierta en tripsina? Se ha degradado por la enterocinasa, que es el enzima que secreta el páncreas. También vamos a tener las células I que detecta lípidos, y esto va a liberar la hormona de la calcitocinina o CCK, ¿no? Esta hormona hace que la vesícula biliar se contraiga y libere la bilis para que se dé el proceso de emulsificar las grasas. Y por último, vamos a tener la fase cólica, lo cual va a absorber agua, va a producir esto. Al absorber agua va a haber algunos movimientos de compactación y el producto final va a ser las heces. El tiempo de duración va a ser de 30 a 5 días. Ahora, nos vamos a ver histológicamente hablando, ¿ok? En histología vamos a tener lo que son el tejido, tejido grueso, perdón, va a haber lo que es el labio, que va a tener una zona mucosa y una zona cutánea. Pero en este caso no, el labio no participa mucho. Lo que va a participar mucho son los paladares, lo cual va a percibir los sabores dentro de lo que es dentro de lo que son la fase bucal. Después vamos a tener las papilas gustativas que se van a encontrar en la parte de la lengua, la cual la lengua es un órgano o un músculo importante que ayuda a la deglución. Y estos son los eh, histológicamente, eh, muestras histológicas que van a dar a conocer lo que son las papilas, ¿no? Va a existir 4 tipos de papilas, lo cual es la filiforme, la fungiforme, la circunvalada y la foliada.
Cada una va a tener una característica única. Como se puede observar, la filiforme tiene una puntiaguda, la fungiforme tiene una forma de hongo alargado, la circunvalada tiene una forma de hongo achatado y una foliada que tiene forma floreada y también botones gustativos. En esta parte vamos a encontrar algunos ejemplos, lo cual es una papila foliada, una papila fungiforme, y eso sería en la parte de la lengua. Después vamos a tener el esófago, lo cual es el conducto que va a pasar el bolo alimenticio. En esta parte va a haber mucosa. ¿Para qué la mucosa? Para que el bolo alimenticio ingrese de una manera más rápida a lo que es el, el estómago. ¿Ok? Va a tener una submucosa, una parte muscular interna y una externa. Siguiendo, vamos a tener el estómago. El estómago, como ya le mencioné, va a, a crear dentro de este estómago, va a pertenecer a la fase gástrica, lo cual se, se va a entrelazar con el ácido clorhídrico, ¿no? En esta parte vamos a encontrar un epitelio mucoso, eh, epitelio del estómago, que es un epitelio cilíndrico simple, la submucosa, muscular, oblicuo interno, circular medio y circular externo. Entonces, también vamos a encontrar algunas criptar, algunas glándulas mixtas como son las serosas y mucosas. Y también vamos a tener el intestino delgado. En este intestino delgado, como ya le mencioné, vamos a encontrar lo que son la fase intestinal, lo cual se va a liberar las células I, las células K, las células M y las células S. Cada una, como ya le mencioné, va a liberar hormonas para que se dé la fase gástrica, ¿no? O la fase de digestión, la parte de digestión. Y el intestino grueso, donde se va a alojar las heces o eh, algunos alimentos o partes que no se hayan, por así decirlo, eh, degradado bien, se van a alojar en lo que es el, el intestino grueso. El intestino grueso va a tener un epitelio cilíndrico simple, una parte muscular de la mucosa, que es un tejido de conectivo denso, la serosa, un tejido conectivo laxo, y una parte muscular interna y externa. Y por último vamos a tener lo que es la vesícula biliar. La vesícula biliar va a estar entrelazada o va, va a participar en la fase intestinal también. ¿Por qué? Recordemos que en la fase intestinal está las células I y las células I va a liberar la hormona de la calcitocinina. Y esta calcitocinina va a hablar a la vesícula biliar para que libere bilis y esta bilis va a emulsificar los lípidos. Así que la vesícula biliar es una parte importante también de lo que es el sistema digestivo. Como ya le mencioné, las partes importantes del el sistema digestivo va a ser la lengua, perdón, va a ser la lengua, la faringe, donde aquí se va a transportar hacia los pulmones el alimento y el aire. Aquí, como ya vimos anteriormente, esta parte es la epiglotis, aquí se va a ver todo lo que es aéreo y aquí todo lo que es el esófago, lo que nos importa en este sistema. ¿Ok? Después vamos a encontrar el hígado, lo cual va a crear bilis y
la vesícula biliar solamente va a almacenar lo que es la bilis. También vamos a tener el estómago, parte de lo que es el intestino grueso y el intestino delgado, ¿no? También este este estómago va a tener algunas partes. Por ejemplo, en esta parte vamos a tener el fundus o fondo de lo que es el estómago. También vamos a tener el cuerpo y la zona o porción pilórica, ¿no? Es este, también va a tener un esfínter pilórico. Aquí vamos a tener las cardias, las calles gástricas. Estas calles gástricas van a permitir ese proceso mecánico que se va a dar dentro de lo que es la fase gástrica, ¿no? Para que se dé la prepulsión y la retropulsión, para que se degraden los alimentos. Como ya le mencioné, el hígado va a crear la bilis y se va a alojar en lo que es en la vesícula biliar. Y de ahí, de lo que aquí va a estar el estómago, y aquí va a pasar el duodeno. El duodeno va a tener una parte ascendente, una porción descendente, una parte transversal y una parte ascendente. Y en esta parte es la flexura llamada duodenal duodenal, lo cual se va a juntar con el yeyuno, ¿no? A continuación. Y eso sería con respecto a lo que es la parte eh, anatómica, fisiológica, histológica de lo que es el sistema digestivo. Muchas gracias.